Miren, les voy a demostrar cómo los de la organización delictiva de la secta son igual de militaristas y promilitares que los del cártel del PAN. Bueno, de hecho estos fueron un pasito más allá. Resulta que el día de ayer se aprobó en comisiones del Senado el ingreso de 11 guachos, suponemos de guachos muy capacitados, para que lleguen a México a adiestrar a guachos mexicanos. Esto que es una práctica que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo, pero tiene una peculiaridad. Sí, habían entrado guachos a México a capacitar guachos mexicanos. Sí, también han ido muchos guachos mexicanos a capacitarse a Estados Unidos. Esto es algo a lo que le llaman Escuela de las Américas. El que no sepa el término, búsquelo. ¿Qué es la Escuela de las Américas? Así le ponen en Google. Y se van a dar cuenta que pues ha ocurrido desde hace mucho tiempo, pero tiene la peculiaridad ahora que nunca habían ingresado a México militares armados con autorización del Senado. Nunca, eso no había ocurrido. Es inédito. De hecho, hace un rato la discusión que se dio sobre esta votación ya en el Pleno del Congreso, en el Senado, Álvarez y Casa les dice es que ni siquiera existe un ordenamiento para esto. No lo tenemos ni siquiera contemplado en las leyes porque pues es algo inédito. Eso no ha pasado nunca. Sí que vienen y se capacitan, sí que van y capacitan allá los guachos, pero que entren guachos armados a México con autorización del Senado, eso no había ocurrido. Pues bueno, ahora está ocurriendo con la organización delictiva de la secta. Y si esto no es ceder un poquito de soberanía, pues que me expliquen otra cosa. Entonces, ¿no? Que me digan qué es. Y les dije que les iba a demostrar cómo los de la organización delictiva de la secta, que son los que pues mayoritearon esto, convencieron a los de la organización criminal del PAN. No les costó mucho porque son iguales. Y resulta que sale por ahí de Damián Cepeda a decir que está de acuerdo. Y luego Josefina Fumas Mota también. Antes había salido un senador que, Dios mío, parece que habla como el peje, es de que no sé de dónde lo sacaron a este senador, se llama Reyes. Bueno, ese dice que no es cierto, y es más, miente en la tribuna. Dice, ¿dónde leyeron ustedes en el dictamen? Y así dice, ¿dónde leyeron que van a entrar armados? Y luego lo interrumpe Álvarez y Casa, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, venga. Y le pone ahí el audio. Pues claro que vienen con armas, con municiones, está especificado todo. Ya después sale Félix Salgado Macedonio, el depredador sexual, a defender la postura de su amo el Merolico, porque pues ya ven que él todo lo que hace el Merolico lo ve como si fuera obra y gracia del Señor Jesucristo. Así es, adoctrinaditos vicariantes de la secta, ustedes que critican tanto a los adoctrinaditos vicariantes del cártel del PRIAN y los panuchos, pues deberían de una vez por todas darse cuenta que son como hermanitos. O sea, fíjense, los del PRIAN y los de la secta aprueban juntos algo que antes seguramente lo habría rechazado la secta. Pero pues son igualitos al PAN, nada más que dicen que no es cierto. Escúchense en las palabras de los panistas y de los morenistas para que vean que es cierto. Esta administración va a pasar a la historia como la primera que permite la entrada de efectivos militares de Estados Unidos armados a territorio nacional. La izquierda, que muchos de ustedes tienen como origen, durante años luchó contra esto. La izquierda que se oponía contra la militarización, de la que muchos de los que hoy están en la mayoría tienen como antecedente, hoy tienen esencialmente tres comportamientos. La primera es que se callan. La segunda es que entran en una incongruencia con su historia. Y la tercera es que votan por línea, negando una de las características más importantes de la izquierda, que es el libre pensamiento. El argumento final que yo he encontrado de algunos colegas es decirme, pues, Emilio, ¿qué quieres? Si eso es lo que pide López Obrador y yo estoy con él. Oye, pero durante años luchamos en las calles, luchamos en las avenidas, luchamos contra ese modelo. Y hoy la militarización llega a México
de la mano de la que se dice llamar la izquierda. En muy distintos ámbitos, no solo en la seguridad. Tenemos condiciones para ver lo que ha pasado, incluso en la promoción de empresas de parte de las Fuerzas Armadas. Empresas. Ahora parte de la renta nacional está entregada a las Fuerzas Armadas. Sabemos por la historia en México y en América Latina lo que eso significa. Los tramos de control son mínimos. Este Senado abdica de su responsabilidad del control parlamentario, por ejemplo, para revisar los nombramientos o revisar el informe de las labores de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Tarde y mal. El control parlamentario, si no es que es mínimo, pírrico o inexistente, no ayuda a detener ese modelo. Y por supuesto que necesitamos en su caso de las mejores técnicas a nivel internacional para combatir aquellas amenazas contra nuestra seguridad nacional o seguridad pública. ¿Cómo se ha resuelto eso? Eso se ha resuelto enviando efectivos mexicanos a que reciban la capacitación y sean los comandantes mexicanos los que capaciten a sus efectivos. He escuchado discursos incendiarios sobre la soberanía, pero ¿no les parece esto una cesión de soberanía? A mí me parece que este tipo de votaciones, que hace unos meses tuvimos una, es la demostración más clara del proceso de corrupción política del poder de Morena y de los que hoy gobiernan. Por supuesto que México requiere todas las herramientas para luchar contra la inseguridad y generar la protección de sus ciudadanos, pero así no es así. Y permítame dar un elemento. La vez anterior, porque van dos veces, una para solicitar la entrada de franceses y otra de estadounidenses, tuvieron el cuidado de hacerlo en armonía con el mandato constitucional. El artículo 76, fracción tercera, establece que el Senado de la República tiene la facultad de conceder el paso de efectivos militares. Acá no establecen ese precepto. Acá lo que hablan es de internación. Eso no establece la Constitución. Y por cierto, déjenme decirles que no hay ordenamiento legal alguno, no existe ordenamiento legal alguno, ni la ley de armas de fuego, ninguna otra, que permita que entren soldados de otro país con armas, con equipamiento o con cualquier tipo de herramienta que puede ser considerada como arma. Los soldados de Estados Unidos, que por cierto es el famoso escuadrón de las boinas verdes. En la historia de América Latina sabe qué son las boinas verdes. Muchos de ustedes saben qué son las boinas verdes. Ellos son los que van a venir a entrenar. Vienen con su armamento y su equipamiento. No hay ordenamiento legal que eso lo permita. El modelo está mal, compañeros. Lo que tenemos que hacer es formar a los mandos mexicanos para que ellos formen a sus tropas, a sus oficiales. No permitir esta internación. Cuando hablen de soberanía, acuérdense de esta votación. Muchas gracias por su atención. Con su venia, presidenta, y con la venia de la Asamblea. Ya veo que se utiliza la tribuna para utilizar como pretexto cualquier tema para desviar la atención y mentir. Primero, el dictamen no habla o se autoriza que los agentes que vienen del extranjero vengan armados, para empezar. Pero al margen de esto, ha sido una tradición el tema de la capacitación y la colaboración mutua entre países en términos militares, y no tiene nada que ver con la militarización. Tiene que ver con un tema de capacitación de tropas. Se hace de México para el extranjero y del extranjero para México. La verdad es que llama la atención pues cómo cada tema lo quieren utilizar para confundir o para mentirle al pueblo. ¿Qué tiene que ver? Y además es una tradición, insisto, histórica. Ya lo decía el senador Félix Salgado Macedonio en su exposición del dictamen de manera muy clara, que estas actividades tienen que ver con capacitación institucional entre tropas. Piden el apoyo de Estados Unidos para
que intervengan en la democracia interna o en temas internos de este país y se duelen por la colaboración entre corporaciones militares de Estados Unidos a México. Pero eso sí, su candidata va a los Estados Unidos y pide la intervención del gobierno de los Estados Unidos en el proceso interno, en un proceso democrático que tiene que ver con una decisión exclusiva del pueblo de México, una incongruencia total. ¿Cuántas veces en los gobiernos de Peña, en los gobiernos de Calderón, vimos tropas, sí, armadas, y la intervención de la DEA y la intervención del FBI en actividades de investigación y detenciones ilegales en México, y lo permitían en un acuerdo de sus gobiernos y no decían absolutamente nada? Esto tiene que ver exclusivamente con un tema institucional, no tiene nada que ver con la militarización institucional, una colaboración para efecto de que se dé una capacitación del ejército de los Estados Unidos al ejército mexicano. Ha sucedido y lo hemos aprobado en otras ocasiones en esta misma Cámara, pero veo, insisto, pues este interés de estar desinformando y estar mintiendo de cara a la nación. Y hay muchos temas de los que podemos hablar en torno a lo que llaman la militarización, que a mí me parece un absurdo. Yo sigo insistiendo, y cualquiera de ustedes, aunque se quedan calladitos en sus estados, yo he recorrido estados como Guanajuato, el mismo estado de Coahuila, Zacatecas, otros estados, donde ves a la policía estatal que sabes que está coludida con el narcotráfico y le das la vuelta, prendes la ubicación y mandas foto de dónde estás. Ves al ejército mexicano y te da confianza, ves a la Guardia Nacional y te da confianza. Ese es el tema importante, y hoy lo discutíamos en términos de lo que ha estado sucediendo en algunos estados del país y Permítame, la razón por la que el ejército Hurtado, mexicano... Permítame un momento. ¿Con qué objeto, senador Álvarez y Casa? Gracias, presidenta. ¿Me permite el orador hacerle una pregunta? Permítame preguntar. Gracias. ¿Acepta la pregunta del orador? Claro, hasta 1 minuto para hacer la pregunta y hasta 2 para contestar, por favor. Gracias, senadora presidenta. Para hacer mi pregunta, senador, me permita leer 3 renglones de la exposición de motivos del dictamen que nos ocupa. La delegación del Ejército de Estados Unidos ingresará aportando armamento, municiones, material y equipo especializado propio para el desempeño de la actividad. Esto dice el dictamen, esto dice la exposición de motivos. ¿Considera usted que puede mantener que se miente cuando se dijo que iban a entrar con armamento? Usted lo acaba de decir, senador, está leyendo el dictamen, ¿sí? Está leyendo el dictamen. Si el dictamen establece eso, no tengo nada que contradecirle. ¿Sí? El tema de fondo es la capacitación a la que vienen. Y el tema y la discusión, la tergiversación del tema de capacitación y de militarización, que insisto, viene siendo una total mentira y una tergiversación del dato. Pero... ¿Ya terminó de contestar, senador Hurtado? Al senador Longoria, porque le quieren hacer otra pregunta. Termino mi intervención y permito la siguiente Muy pregunta. bien. Ese es el tema de fondo de cómo viene tratando o se insiste pues en tergiversar los temas y darle el tema a la militarización. Pero ahorita, al terminar de mi intervención, hablaremos de lo que han venido señalando constantemente como militarización, que viene a ser una farsa y viene a ser una contradicción de las propias posturas de la oposición. ¿Es cuánto, presidenta, en cuanto a la respuesta? Permítame. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta el senador Félix Salgado Macedonio y hasta 2 para contestar el senador Hurtado. Sonido en el escaño del senador Félix Salgado. Gracias, muy amable. Establece efectivamente el dictamen. El armamento es orgánico y es exclusivamente para la capacitación. No es el armamento sofisticado que el señor puede estar imaginando.
ahí habla de municiones y cosas que tienen que ver con la capacitación y el entrenamiento, y nada más son 11 elementos. Ellos viajan, los reciben, no van a ninguna otra parte, no van a ir a Xochimilco, no van a ir a ningún otro lado, solamente van a Santa Gertrudis, que es el centro de capacitación, nada más, queda aclarado. Entonces no fue pregunta, fueron aclaración de hechos. Bueno, gracias. Continúe el orador. Y fortaleciendo lo que comenta el senador Félix Salgado Macedonio, de cara a la nación, se señala como si viniera todo el ejército de los Estados Unidos con armamento y viniera a tomar las calles casi de México. Pues es un tema de adiestramiento, son 11 capacitadores que vienen finalmente a colaborar con el ejército mexicano en temas de capacitación. Pero bueno, ya se ha hecho una costumbre de la oposición estar hablando constantemente de militarización. Todos los que están aquí son testigos en muchos rincones del país de por qué el ejército ha tenido que salir a las calles para darle seguridad a la población. Pero bueno, no lo aceptan porque lo que quieren es venir a mentirle a la nación. Pero bueno, en lo que respecta al dictamen, Presidenta, solo concluyo señalando que este dictamen tiene que ver con una tradición de colaboración entre el ejército de los Estados Unidos y el ejército mexicano. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Gracias, senador. Yo simplemente quiero explicar el motivo por el cual, en lo personal, menos voy a votar a favor. He sido crítico constante de la militarización de este país. Entendí el razonamiento del dictamen anterior, me hizo sentido que no es correcto poner incentivos, digamos, para que militares estén haciendo las labores civiles, aunque soy partidario de que en tanto estén cubriendo una deficiencia del Estado mexicano, tienen que ser reconocidos sus derechos. Pero la verdad de las cosas es que, pudiéndose mejorar el esquema de transparencia y todo lo demás, que es correcto, me parece un exceso el no permitir que elementos vengan a una cooperación internacional a compartir mejores prácticas. De hecho, se me hace deseable pues que vayan personas de México, que vengan personas de fuera, de Estados Unidos, de otros lados de Europa y demás. No veo yo cómo se pueda poner en riesgo la soberanía nacional porque 11 elementos especializados de un ejército extranjero vengan a dar unos cursos de capacitación al ejército mexicano. No lo veo, yo al menos. Entonces, queriendo dejar muy claro que para nada implica el apoyar ningún esfuerzo de militarización, me parece también que hay que tener sentido común y aplicarlo a la política. Y por lo tanto, pues mi voto es a favor. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Quiero sumarme a lo que ha expresado el senador Damián Cepeda, pero también quiero añadir a los argumentos que él ha ya compartido que esta ha sido una práctica de hace muchos años en las Fuerzas Armadas. El tener capacitación de otros ejércitos, de otras Fuerzas Armadas, y también el brindarlas a otros contingentes o en otros países. Creo que, como se ha señalado aquí, si este propósito es el que se tiene y estarán en el campo militar de Santa Gertrudis y tendrán una mejora en la formación y en los sistemas para enfrentar parte de sus grandes responsabilidades, mi voto será a favor y lo quiero hacer público también, como lo hicimos en la comisión. Soy parte de la Comisión de Defensa, porque esto incluso tiene una tradición, reitero, de hace mucho tiempo con resultados muy positivos. Entonces, no quería dejar de señalarlo y las razones por las cuales también lo voy a acompañar con un voto a favor. Gracias, Presidenta. Gracias.